Me permito presentar al ya ampliamente conocido compañero Fernando Belauzarán, quien es el vocero de la iniciativa Galileos. Y antes de darle la palabra, pues le recuerdo que lo que él expresará es la posición de su equipo, de su expresión, de su no corriente, y puede o no representar la opinión oficial del Partido de la Revolución Democrática. En todo caso, este es un espacio abierto y todas las voces tienen un lugar. Tiene la palabra Fernando. Gracias, Luis, y por supuesto agradezco la institucionalidad, apertura, convicción democrática de la Secretaría de Comunicación del PRD y bueno, su hospitalidad. Siempre podemos expresarnos aquí con absoluta libertad, como lo dices. Gracias. Bueno, para hablar de algunos temas. El primero, mañana se discute en la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa de matrimonio igualitario enviada por el presidente de la República. Como ustedes saben, el PRD es promotor, pionero en el tema, primero con las sociedades en convivencia en el Distrito Federal en el año 2006 y luego el matrimonio igualitario en el año 2009. La Ciudad de México tuvo matrimonio igualitario antes de Nueva York. Fuimos una ciudad de libertades y este fue uno de los puntos importantes. Por supuesto, también la interrupción legal del embarazo fue otro de los puntos emblemáticos de esta ciudad de libertades. Pero en el caso de matrimonio igualitario, bueno, nos sentimos precursores importantes. Por supuesto, también respaldamos la modificación al artículo primero constitucional que tiene que ver con los derechos humanos del 2011. Esa reforma de derechos humanos es lo que ha posibilitado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca que el matrimonio igualitario es válido en todo el país. Y está claramente fundado ahí el principio, el valor, el derecho humano a la no discriminación. Y el presidente de la República presentó una iniciativa para hacer eso que está implícito en el artículo primero constitucional, hacerlo explícito en distintos artículos. Nosotros queremos decir que estamos totalmente a favor con esto, creemos que es consecuente, es hacer explícito lo que, insisto, ya está en la Constitución, lo que ya es una conquista, lo que ya es un avance contra la discriminación. Hacemos una invitación a los diputados del PRI para que no dejen solo al presidente de la República. Sería patético que la bancada más disciplinada del país, a mí me tocó ver cómo votaban todo en bloque y de manera disciplinada, no lo hagan en esta iniciativa y haya una especie de rebelión mojigata en el PRI. Qué casualidad que lo único que no están de acuerdo sería en esto. Cuando votaron a favor de la reforma energética y votaron a favor de otras, cuando ellos han reivindicado el nacionalismo, qué extraño que ahora, por razones mojigatas, no quieran avalar la iniciativa del presidente. Entonces llamamos al PRI a que no deje solo al presidente en esta iniciativa, que sea consecuente, a que si están ellos en la Internacional Socialista, cumplan con el programa de la Internacional Socialista y avalen la iniciativa de matrimonio igualitario. Llamamos a los diputados de Morena a que se rebelen contra la decisión de Andrés Manuel López Obrador, que pretende que este tema, junto con la interrupción legal del embarazo, sea motivo de referéndum. Imagínense, ¿no? Y con este argumento también quisieran ver si aceptamos otra religión, la religión islámica o la religión budista o los evangélicos, ponerlo a votación. Es así de absurdo. Los derechos humanos se ejercen, conquistan, se reconocen. Los derechos de las minorías no pueden estar sujetos a la gracia de la mayoría, ¿no? A ver si tienen buena voluntad de reconocer los derechos de la minoría. Son sus derechos, están en la Constitución, y los derechos humanos, esto es muy importante para el pensamiento progresista de izquierda, los derechos humanos son progresivos. Tienes que ir siempre hacia adelante y siempre vas conquistando más. Es regresivo que plantee Andrés Manuel López Obrador que lo que ya está reconocido en la Constitución sea puesto a referéndum de las mayorías, a ver si
por su gracia y por su buena voluntad le reconocen o no el derecho a la minoría. Entonces hacemos un llamado al grupo parlamentario de Morena para que se revele a este devaneo conservador, devaneo mojigato de Andrés Manuel López Obrador, atrasado, y que no acepte esta iniciativa que tiene que ser puesta a consulta, sino que voten a favor de la iniciativa, que sean consecuentes con una plataforma progresista, ¿no? Yo no, la verdad es que sin ampliación de derechos, pues yo pondría entre interrogaciones si eso es izquierda, si alguien se opone a la ampliación de derechos. Me parece que es un signo de las izquierdas buscar siempre la ampliación de derechos, ampliación, profundidad de derechos, y pues obviamente ponerlos a referéndum si es un atraso, es un atravismo. Y muy importante, la iniciativa, la propuesta de Andrés Manuel de llevar a referéndum este tema lo coloca a la derecha de Peña Nieto, ¿no? Y pues eso es inexplicable. Entonces llamamos a que se rebelen los diputados de Morena y sí respalden la iniciativa de matrimonio igualitario. Segundo tema, muy grave. Flavino Ríos es cómplice confeso de la fuga de Javier Duarte. Inadmisible que siga al frente del gobierno del Estado. Tiene que ser destituido y llevado a juicio, porque además fue cachado en la mentira. Mintió en el escape de Javier Duarte, fue denunciado por Miguel Ángel Yunes cuando se dio y lo ocultó, absolutamente lo ocultó, y ahora da explicaciones post-mortem, ya una vez que fue descubierto en su mentira. ¿Y por qué le vamos a creer ahora al mentiroso? Él es cómplice de Javier Duarte y tiene que asumir la responsabilidad, y él, muy posiblemente Flavino Ríos, sepa dónde está escondido Javier Duarte. Puso un helicóptero oficial al servicio de la fuga de Javier Duarte. Puso recursos del Estado para que se fugara Javier Duarte, que ya no era gobernador, y todos sabíamos, era del dominio público, que estaban las denuncias en la PGR. Es inadmisible esta complicidad, esta tremenda impunidad. Llamamos, seguramente no va a querer irse, llamamos al Congreso del Estado, que ahora tiene una nueva composición, a que lo destituya y lo lleve a juicio por complicidad en la fuga de Javier Duarte. Y además Flavino es cómplice también de muchos de los delitos de Javier Duarte, es del mismo equipo político de Javier Duarte. El tercer punto, los votos, que les digo, muy desafortunados, inexplicables, del PRD en el Senado en un lapso muy corto, de la semana pasada y la anterior. No los entiendo. No entiendo por qué ratificaron a Cervantes y lo perfilaron para la Procuraduría, lo cual lo perfila para la Fiscalía, y la Fiscalía dura 9 años, es decir, lo están poniendo una década. Un año para hacer la ley secundaria de la Fiscalía y 9 años más para cuidarles las espaldas a el grupo en el poder. Si estuvimos en contra y convencimos, e incluso hasta la presidencia nos dio la razón, de cuando estuvimos en contra de que los Duarte y Borge pusieran a fiscales a modo y fiscales amigos que les cubrieran las espaldas, estamos ante el mismo caso, de que quieren poner a alguien del equipo del grupo gobernante para cuidarles las espaldas. Es inadmisible. Lo de Arely, lo mismo, porque no se consultó a la sociedad civil. Yo reconozco en Arely que fue promotora de la ley de transparencia y del Parlamento abierto, sin duda. Pero parte de eso es considerar a las organizaciones de la sociedad civil, y además pues tiene que haber autonomía en la función pública, es clave ese punto, ¿no? Entonces fueron desafortunadas. Más grave la de Cervantes porque puede ser durante una década, pero la de Arely también es desafortunada. Y bueno, el colmo de los colmos, ¿no? Haber modificado un transitorio que ya no tenía vigencia, ¿no? Para prorrogar el plazo de los magistrados electorales, pero además con nombre y apellido, la verdad, pasándose por el arco del triunfo el artículo 13 de la Constitución, que prohíbe las leyes privativas. Esta es una ley con nombre y apellido para 4 personas. Inadmisible. Además, violan la convocatoria que ya estableció la Corte con unas reglas, ¿no? Y por tanto el artículo 99 constitucional también. Pero peor, el transitorio, transitorio, y pierde vigencia cuando se cumple. Y en el momento que los nombraron, se cumplió vigencia, y estos
modifican un transitorio que ya transitó, que ya no tenía vigencia. Un absurdo inconstitucional tremendo. La verdad es, ¿en qué cabeza cabe hacer esas barbaridades? ¿No? Tercer pifia tremenda, además de lo más desasiado. Recuerden la firma de Cervantes en el voto que fue tachada. Dicen que es la de Ricardo, la de Monreal, la del hermano la de David Monreal. Nada más que David Monreal se votó en contra, votó en contra y esta estaba en abstención. Pero peor aún, Cervantes firmó en la lista de asistencia y ya no era senador, ya había pedido licencia y está la lista de asistencia de un dictamen que cambiaron. Pero peor aún, más allá de eso, de poner a un senador que ya no era, afirmando que sí pone en entredicho el proceso, pero más allá de eso, modificaron los transitorios, 2 transitorios cachirules, y con todo eso hicieron el ultra fast track más rápido de la historia, el más fast track de la historia, por decirlo de una manera, y el mismo día en la Cámara de Diputados pasa le dispensan todos los trámites, bueno, pasa en la comisión a como sea, pasa ese mismo día a la Cámara, se publica y al día siguiente están tomando posesión los que ya habían tomado posesión 15 días antes. Es una vergüenza, sinceramente no lo sé. Yo aquí quiero llamar muy gentilmente, muy políticamente, muy diplomáticamente, de muy buenas maneras, al Comité Ejecutivo Nacional, Alejandra Barrales y a Betty Mújica, presidente y secretaria general, a que presentemos acción de inconstitucionalidad contra esta barbaridad. Se modifica, tiene que ver con la legislación electoral y por lo tanto el partido puede poner directamente una acción de inconstitucionalidad. Quiero hablar, así como estuvo muy mal el Senado, estuvo muy bien los diputados. Los diputados por unanimidad rechazaron esto. Y yo creo que avalando esta buena actitud de los diputados, lo consecuente es que el Comité Nacional, y encabezado por quien tiene la personalidad jurídica, que es Alejandra Barrales, pueda presentar la acción de inconstitucionalidad. Las declaraciones de Alejandra Barrales también fue criticando este procedimiento. Nosotros creemos que lo consecuente es esto, por eso, de muy buena forma, gentilmente, respetuosamente, llamamos a que presenten una acción de inconstitucionalidad. Y el cuarto, la ley de víctimas. Y hizo el Senado lo que parecía imposible, unió a todas las organizaciones de víctimas, desde Sicilia hasta la Wallace, hasta Isabel Miranda de Wallace, que ya saben cómo están los asuntos, ¿no?
desde Javier Sicilia, Emilio Álvarez y Casa hasta Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, todos rechazando la ley de víctimas, es decir, hicieron lo imposible, unir a todas las organizaciones de víctimas, pero en contra, los unieron en contra, ¿no? 4 enormes despropósitos que no entendemos. Entonces, la petición es que los senadores expliquen públicamente por qué votaron como votaron, por qué ratificaron a Cervantes, por qué ratificaron a Arely, por qué votaron la ampliación de plazos de los magistrados y por qué votaron la ley de víctimas. 4 cosas que exigimos explicación, no hay explicación pública. Por supuesto, el Comité Ejecutivo Nacional tiene que llamarlos a cuentas, tienen que explicar a cambio de qué o por qué hicieron esta negociación, porque nadie lo entiende en la opinión pública, ¿no? Pero lo que sí rechazo es la negociación opaca, la negociación oculta, la negociación por debajo de la mesa. ¿A cambio de qué? Que lo expliquen. Yo emplazo a Miguel Barbosa para que explique a cambio de qué votó eso, como votó. A lo mejor nosotros estamos equivocados, pues que argumente, pero que no esconda la cabeza como avestruz. Que dé la cara y explique por qué votó como votó, por Cervantes, por Arely, por la ampliación de los magistrados y por la ley de víctimas. Que dé la cara, ¿no? Miguel Barbosa, luego, con mucha claridad, porque en la opinión pública nos están zumbando con todo y nadie puede salir la cara porque nadie sabe, fuera de los senadores, por qué votaron como votaron. No han dado una explicación, no han publicado un desplegado, ¿no? Es totalmente contrario a lo que han dicho del Parlamento Abierto. Ayer se lo recordaron los senadores en el foro del Parlamento Abierto, en la Alianza por el Parlamento Abierto. Ayer le pidieron a los senadores que aclararan por qué votaron como votaron. Y no lo han hecho. Yo exijo que por lo menos desde el PRD tienen que decirnos por qué votaron como votaron, no solo a los perredistas, no solo a la dirección a la que se deben también, a los ciudadanos. Tienen que explicarle a los ciudadanos por qué hicieron lo que hicieron, por qué votaron como votaron. Y les quiero decir que, por supuesto, nosotros no somos pusilánimes, tomamos partido en la elección que hoy se decide en los Estados Unidos. Para nosotros no nos da lo mismo quién quede. No es que veamos a Hillary como la candidata ideal. Lo que pasa es que vemos a Trump como lo que es, un peligro, una amenaza, un fascista. Imagínense lo que sufrirían las familias mexicanas si llega a cumplir su amenaza de detener las remesas, de congelar las remesas, de requisar las remesas. Muchas familias es su sustento principal en México. Eso nos pondría en una situación de alerta. Parece que a algunos fascinerosos les gustaría verlo. A nosotros no. Nosotros no queremos jugar con el bienestar de los mexicanos y con esto. Nos acusó de violadores. Dijo que íbamos a pagarle un muro. Amenaza con las remesas, ¿no? Entre otras cosas. ¿Sabes qué? Él nos metió a la elección, Trump. Pues ahora que el voto latino lo ponga en su lugar. Que el voto latino lo derrote. Ese va a ser justicia poética. Justicia poética es que el voto latino derrote a Trump. Entonces nosotros sí tomamos, por supuesto que no nos da lo mismo, no confundimos, porque no vamos a caer en el error que se cometió en los 30 en Europa de subestimar al fascismo. No lo podamos a subestimar nosotros. Entonces, por supuesto que esto, y a mí hasta me darían ganas de ir al Ángel si pierde Trump, no tanto a celebrar la victoria de Hillary como la derrota de Trump, ¿no? Pero frente a la amenaza de Trump, quedar como estamos es ganancia. Pero no es lo único importante que se decide en la elección de los Estados Unidos. Ojo, algo que va a sacudir al país, es los referéndums sobre marihuana en Estados Unidos. Son concurrentes con la elección. Junto con la elección de Hillary o Trump, se decide también la regulación de marihuana. 4 estados van a ir por la marihuana medicinal: Florida, Arkansas, Montana y el Dakota del Norte. Ya hay 25 estados con marihuana medicinal y 32 estados con cáñamo industrial. Podrían tener 29. Y marihuana recreativa, o mejor dicho, para uso personal. Marihuana para uso personal, ya hay 5 entidades, podría duplicarse el día de hoy. Y son California, Arizona, Nevada, Maine y Massachusetts. Pero además, 2 de estos son frontera con México.
California y Arizona. ¿Qué va a pasar si en estos estados, sobre todo California, que solo es la séptima economía del mundo? Pues bueno, va a pasar dos cosas, dos fenómenos que ya ocurren, pero se van a agudizar. Primero, va a haber una disminución de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos. ¿Y dónde se va a quedar esa marihuana? Pues se va a quedar en México, haciéndola más accesible y más barata, pero con todo lo pernicioso del mercado negro. Y segundo, si la historia comenzó con un tráfico ilegal de marihuana a México-Estados Unidos, ahora viene en sentido contrario. Ya hay marihuana norteamericana en México. Y cuando esté en la frontera, ¿qué les digo? Si de México a Estados Unidos la frontera es porosa, de Estados Unidos a México son hoyos negros. ¿Y por qué va a haber compradores de marihuana norteamericana en México? Pues por el control de calidad. Quien compre marihuana norteamericana, como es un mercado regulado, sabrá exactamente lo que está consumiendo, que no es lo mismo cuando está en el mercado negro. Y quiero decirles que Canadá ya está muy avanzado avanzada en la legislación. Ellos ya tienen marihuana para usos medicinales. Canadá el próximo año aprueba su regulación para uso personal de marihuana y estará operando ya en 2018. Es decir, que vamos a ser el único país del TLC donde tenemos más del 90% de nuestras transacciones comerciales sin tener la marihuana para uso personal regulado. Siendo que cuando se firmó el tratado, nosotros éramos los productores. Y ahora quienes van a hacer el negocio, son los otros dos países. Yo llamo a hacer una regulación no basada en la comercialización, sino basado en el control, en la regulación, en acabar con lo pernicioso del mercado negro. Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que sí, las drogas pueden ser peligrosas y riesgosas, pero la prohibición hace esto mucho más peligroso. La prohibición es más peligrosa que las drogas. El año pasado están documentados 70 muertes por sobredosis de drogas. Ninguno por marihuana, porque no hay un solo caso de marihuana comprobada, no hay un solo caso de muerte por marihuana en sobredosis, ni uno solo. Y eso que hay gente que lo ha intentado, pero no hay un solo caso en la historia de la humanidad. Pero hay 70 por todas las drogas. ¿Cuántos mueren al año? Este es el año más violento del sexenio por la guerra de las drogas. Miles. Vamos a llegar a los niveles de los peores años de Felipe Calderón este año en violencia, ¿no? Entonces, veámoslo como oportunidad, no como fatalidad. Necesitamos cambiar, tenemos una tragedia nacional en eso y en derechos humanos también. Desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura generalizada están en todos los informes de derechos humanos y es responsabilidad también de la guerra contra las drogas. Podemos dar un paso importante. No todo se va a arreglar y no va a ser mágico que regulando la marihuana todo se resuelva, pero es un paso necesario. Es condición necesaria, pero no suficiente. Habrá que hacer otras cosas, pero es importante. Entonces, tengan mucho ojo con la elección sobre marihuana y ojalá que eso impulse para cambiar. Es un poco triste que no sea nuestra tragedia nacional lo que nos lleve a cambiar esta política de drogas que no ha funcionado, sino que sea cómo se mueven nuestros socios comerciales, entre otros, el que nos impuso la prohibición. Porque en 1940 México había despenalizado todas las drogas y Estados Unidos nos impuso mantener la prohibición. Ese país ya está en sentido contrario y muy posiblemente ya no aguante la regulación para uso personal en California y tengan que modificar su ley federal que todavía lo prohíbe. No, pero bueno, cambios. Y además la Suprema Corte de Justicia de la Nación también basado en el artículo primero en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, reconoció que es derecho de los adultos poder consumir marihuana y tener una forma legítima para hacerlo. Pero como fue amparo, solo vale para 4 personas, que por cierto ninguna de las 4 lo utiliza, pero era importante para romper el paradigma prohibicionista y está ahí. Pero bueno, ha sido nefasta la prohibición, es un derecho constitucional según la Suprema Corte y nuestra región está cambiando. ¿Qué más necesitamos? ¿Cuánta más tragedia necesitamos? Además, la debilidad del Estado, la descomposición social son evidentes. Entonces, ¿qué más esperamos para hacerlo? ¿Qué más estamos esperando para cambiar nosotros? Bueno, y por último, no hay quinto malo. Así se va a llamar la campaña de Andrés en 2030. No hay quinto malo, ¿no? Los diálogos galileos. Mañana tenemos el 9º o el 10º diálogo Galileo. Es el 10º diálogo Galileo, ¿no? Si no hay quinto malo, pues el doble, imagínense. El 10º diálogo Galileo con
vamos a hablar de un tema importantísimo, que es la justicia laboral, que como saben se acaba de, está modificándose, se hizo la modificación en la Cámara de Diputados, es importantísimo, y tenemos cuatro y van desde el rector de la Libre de Derecho hasta grandes laboristas. Se los digo, es Manuel Fuentes Muñiz, Luis Díaz Mirón, Arturo Alcalde y Pablo Franco. De lujo, mañana. Es a las 6 de la tarde en Monterrey 50. Es el 10º Diálogo Galileo. Como ya les dije, estos diálogos van a durarnos hasta el 2018 y más allá, como diría Buzz Lightyear, y más allá, ¿no? Entonces, claro, vamos a respetar el Guadalupe Reyes, porque las instituciones son para respetar, si no vamos acá, pero después del 7 de diciembre regresaremos, será el último el 7 de diciembre, nos seguiremos hasta el 7 de diciembre todos los miércoles, y en enero regresaremos, habrá más diálogos Galileos, ¿no? Después de compartir la rosca, por supuesto, ¿no? Y bueno, así será más ameno la cuesta de enero. Sí, sí, Lisa. Andrea Mera, ¿empezamos con la? Sí, claro. Andrea Meras de Excelsior. Hola. Buenos días. Dos preguntas. Una, que su opinión sobre el permiso que le da la Suprema Corte de Justicia a los partidos para impugnar de cualquier tipo de ley en el tema del derecho de réplica. Y la otra, se me podría detallar un poquito más sobre este diálogo Galileo que busca, que se espera. Sí, claro. Sí. Las dos cosas. Mira, en derecho de réplica yo presenté un voto particular en la Cámara de Diputados en contra. Recuerdo que en un chantaje no me dejaron subir a la tribuna porque había otras cosas que sacar en ese momento. Tuve que hablar desde abajo, pero presenté desde curul, pero presenté mi voto particular en contra, y obviamente votó el grupo parlamentario en contra de esta ley, porque la consideramos muy burocrática. Entonces, yo considero que es correcto que la Suprema Corte establezca los derechos. Entiendo el temor que han expresado algunos medios de comunicación, pero no lo comparto sinceramente, y creo que la Corte y la discusión de la Corte va a ayudar a temperar, para evitar excesos. Ni el exceso de la burocratización, ni el exceso que ellos creen que por cualquier mención de cualquier tipo tienen que dar el espacio indiscriminadamente. No, yo creo que podemos llegar a un punto razonable. Lo que sí quiero dejar muy claro es que el derecho de réplica no atenta contra la libertad de expresión. El derecho de réplica potencia la libertad de expresión. Genera que así como hubo libertad de expresión para señalar a una persona y cuestionarla, etcétera, haya la misma libertad de expresión del cuestionado para defenderse. Y eso fortalece el derecho a la información. Entonces, yo creo que está bien. No ayudaba a la ley como estaba. Entonces, consideramos que es correcto, y yo creo que la discusión en la Corte va a ayudar a temperar para que evitemos extremos. Nadie quiere que haya autocensura en los medios, al contrario, nosotros promovemos que haya la mayor libertad de expresión. Pero ¿se acuerdan del Zarco? El Zarco decía, a los medios se les combate con los medios, ¿no? Pues bueno, a la libertad de expresión se le combate con la libertad de expresión, ¿no? Entonces es correcto que se dé el mismo espacio ahí. Entonces, esto, y yo no veo mal que la Corte haya reconocido este derecho fundamental también a los partidos, para que podamos expresarnos. Qué bueno que haya esta discusión en la Corte. Veámoslo como una oportunidad de llegar a que la Corte pueda llegar a una conciliación entre puntos que han sido irreductibles, porque pues, lo que está hasta ahorita es solamente el proyecto. Vamos a ver la discusión, pero lo que sí quiero dejar muy claro es que rechazo categóricamente que el derecho de réplica atente contra la libertad de expresión. Al contrario, lo pone, y hay que poner cosas que den garantías para que pues no sea el derecho de réplica una amenaza para ningún medio, ¿no? Que sea al contrario, algo importante para fortalecer el derecho a la información de los ciudadanos. Y los diálogos galileos, bueno, son un espacio de encuentro. Nosotros dijimos, vamos contra el sectarismo, vamos contra los membretes, vamos contra los compartimentos estancos, tanto dentro del partido como fuera del partido. Entonces queremos un espacio de dentro. Nosotros no vemos de quién es de qué corriente. Todos son bienvenidos. Nosotros no vemos si eres del partido o no eres del partido o no eres de ninguna corriente. Todos son bienvenidos. No vemos si eres incluso de otro partido. Bienvenidos. Para las ideas no hay pasaportes ni visas. Tengamos un espacio de encuentro. México ha sufrido, ha padecido una degradación del debate público. Y lo que
acontece muchas veces es la descalificación personal sobre el debate de las ideas. Nosotros queremos revertir eso y queremos contribuir a eso, al debate público, a elevar el nivel del debate. Y creo que hemos dado ya 9 debates en el Diálogos Galileos de muy buen nivel y han estado ahí de muy distintos partidos, gente sin partido, independientes, voces reconocidas, y hemos tenido espacios para discutir, debatir en libertad, absoluta libertad. Héctor Gutiérrez, del Financiero. Gracias, Fer. 2 preguntas. Una, ayer Miguel Ángel Yunes habló de que en algunos de los municipios de Veracruz, sobre todo los municipios indígenas, empieza a presentarse ya una crisis humanitaria por la falta de los recursos. Por otro lado, Hacienda y el gobierno federal, la solución que proponen es endeudar al Estado para poder allegarlos de recursos. Yunes dice que no va a endeudar al Estado para subsanar el robo de estos recursos. ¿Qué hacer entonces? Están empantanados en eso. ¿Qué se puede hacer? No. Y la otra, Barbosa. ¿Crees que hayan recibido algo a cambio de ese voto, de esos 4 votos? ¿Crees que detrás de todo esto esté el control del propio PRD? Sí, bueno, las 2 preguntas. Bueno, lo primero que quiero decir es que el gobierno federal debería financiar eso y cubrirlo con lo que Duarte se robó. No, sinceramente, es que es increíble. Y perdón, un día antes de que se fugara Duarte, se entrevistó con Osorio Chong y se va en un helicóptero del Estado. No, ahora sí que es, no, o sea, perdón, no es el robo perfecto, es el robo más descarado que hemos visto. Cínico, o sea, el cuate va hasta la televisión a decir que va a pedir licencia para hacerse cargo de las acusaciones. Ahí estaba todo visto y se les va, de verdad. Perdón, yo creo que el gobierno tiene que atender la crisis humanitaria que dejó uno de los suyos. Perdón, dejó uno de los suyos. Igual con César Duarte en Chihuahua. ¿No? Son uno de los suyos. ¿No? Está la acusación que ha salido en varios medios de que gran parte de ese dinero se usaba para financiar campañas electorales. ¿No? Para campañas electorales, ahí está la columna de Rivapalacio diciendo que uno de los puntos era que Duarte se quejaba de lo mucho que había financiado la campaña misma del presidente de la República. ¿No? Ahora resulta que Veracruz se tiene que endeudar para pagar las deudas de la campaña presidencial. ¿No? Dime si no es verdaderamente absurdo. Tienen razón, ¿no? Y César Duarte es escándalo también, ¿eh? Lo que está haciendo Chihuahua y lo que es lo que ha sido la crisis y el endeudamiento de Chihuahua es verdaderamente inadmisible lo que han hecho estos gobernadores. Borges está por el estilo, ¿no? Y todos ¿qué? ¿No? Ahora sí que roban, se van y todos pagamos, ¿no? Porque todo va a pagar por los contribuyentes y luego más estado, perdón, y fue en sus narices, porque además, ¿desde cuándo estamos denunciando esto? Que no digan que no sabían. ¿Desde cuándo estamos denunciando al trío maléfico de los 2 Duartes y Borges? Para no hablar de Moreira, ¿no? Pero parece que apoyar y financiar una campaña presidencial da impunidad. Y luego quieren que estemos que le demos el beneficio de la duda a Cervantes en la fiscalía. Dios nos libre, ¿no? Bueno, yo soy ateo, pero lo que sea, pero eso es inaceptable. Y lo otro de Barbosa, pues que lo aclare, porque si no aclara, si no da la cara a Barbosa y aclara por qué votó como votó el grupo parlamentario, pues va a haber muchas especulaciones, ¿no? Porque además se está discutiendo el presupuesto de egresos. Y aunque es facultad exclusiva de los diputados, todos sabemos que Hacienda negocia con algunos senadores partidas presupuestales. Soterradas, es el estilo Atlacomulco. Así como el estilo Atlacomulco en el Estado de México impuso esto de que diputados pudieran asignar recursos directamente, que es por supuesto es un incentivo a la corrupción muy fuerte, como los senadores decían, ¿y por qué solo los diputados? Y acá, no te preocupes, pues negociamos contigo, pero esos lo hacen. Si el otro es con cierto descaro, porque es la Cámara que decide el presupuesto, el otro lo hace en una mesa por debajo,
partidas presupuestales que luego nada más lo presentan a la Cámara, porque ahí está Hacienda negociando las partidas, ¿no? Entonces, tiene que aclararlo, por supuesto, yo exijo que se aclare, porque si no se aclare, va a haber muchas especulaciones. El asunto de discusión de partidas presupuestales, o el hecho de cuotas, perdón. La elección del 17 también se podría tomar como parte de esto que está diciendo. Pues claro, mira, es que si hay una regresión autoritaria tremenda, y parte de la regresión autoritaria es como el gobierno, desde el gobierno, quieren decidir la política de alianzas de los partidos. Entonces, el gobierno, desde su fuerza, organiza sus coaliciones, organiza sus propias coaliciones oficialistas e impide, corrompiendo dirigentes, que haya alianzas opositoras. Esa es su estrategia. Yo llamo con mucha responsabilidad a las corrientes del partido a que pongan por delante la necesidad de cambio y transformación del país, no la lucha al interior del PRD. Porque si ponen por delante la lucha al interior del PRD, pueden caer en la tentación de que lo importante es ser financiados para vencer a la otra corriente. Y entonces imagínense al gobierno, padrísimo, financia a una corriente, financia a varias corrientes para que se peleen entre sí, y a cambio tiene que no haya una alianza contra el oficialismo. Gana porque fomenta la pelea. Es como en Europa le daban armas en África para que unos pelearan contra otros, ¿no? O recuerden, en Estados Unidos ahí se arma tanto el gobierno para luchar contra los narcos como los narcos luchando contra el gobierno, ¿no? Y lucharse contra, si todos los arman en Estados Unidos, ¿no? Pues aquí el gobierno le da parapeto a todas las corrientes. Vengan, aquí quieren recursos para que tengan sus clientelas y llevarlas a votar en sus elecciones internas. Aquí está, ¿no? Pero a cambio no vayan en alianza electoral. Entonces, mi llamado es muy claro a las corrientes del partido. Pongan por delante el anhelo de cambio de los mexicanos, no la lucha por el partido. Es la lucha por están luchando por un timón de un barco que se hunde. Tienen que elevar la mira, o elevamos la mira y sacamos este partido adelante. Y elevar la mira es esto, estar en empatía con el ánimo transformador de la sociedad, o pues nos la van a cobrar, porque a poco creen que no se dan cuenta, ¿no? Perdón, estos acuerdos del Senado, porque además son opacos totalmente, pues ya sabrán que todo el mundo dice, ven, ya sí es cierto, sí existe la gran alianza perversa, y la clase política solo se pone de acuerdo para dividirse cargos, espacios de poder, etcétera, y el saqueo, ¿no? Entonces, es muy importante, sí, los senadores del PRD tienen que explicar esos 4 votos. Cervantes, Areli, ampliación de prórroga al mandato de los magistrados y la ley de víctimas. Tienen que dar la cara, porque estamos peleando con toda la sociedad civil, ¿no? Y sí, dicen que, ay, qué bueno que estuvimos en el Parlamento abierto haciendo la Ley General de Transparencia acá, y al momento de tomar las decisiones y los cargos, absurdo, porque miren, se necesita ser muy cándido y muy ingenuo para decir que va a haber una institución autónoma si quien lo encabeza no es autónomo. Si quien lo encabeza es un empleado del presidente y ha estado ahí, pues esos son los intereses que va a cuidar. No sean ingenuos, y más aún, si eso sería, pues, eso genera sospecha en todo el mundo, ¿quién encabeza? Imagínense en el contexto institucional de México, donde las instituciones dependen de la voluntad de quien está arriba. Entonces, no seamos cándidos, no seamos ingenuos, no seamos naí. Es un absurdo. Pero sí, a lo mejor tienen razones, pues que las pongan. Lo que nos quejamos es que no han dicho por qué, no han dado la cara, que expliquen sus votos. Ellos no se deben a sí mismos, son representantes populares, no se deben a sí mismos. Y si firmaron lo del Parlamento abierto, tienen que argumentar cada decisión que toman, es parte del compromiso del Parlamento abierto. Ayer se lo reclamaban, pues yo me uno a ese reclamo, explíquenos. El CEN debiera llamar a los senadores, pero bueno, esa es responsabilidad del CEN, yo no sé si la van a tomar, yo creo que la debieran hacer, pero independientemente de eso, tienen una responsabilidad con la ciudadanía, y a la ciudadanía le tienen que explicar por qué votaron como votaron, ¿no? Es su obligación. No se lo estoy pidiendo que tengan, por favor, la decencia de podernos decir, no, es su obligación.
Eso juraron hacer, a eso se comprometieron, que nos digan a cambio de qué votaron como votaron. Sí, sí, ¿ya? Oigan, muchas gracias, los esperamos mañana en el Diálogo Galileo. Que como la semana pasada no hablamos, hoy sí nos...